Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias y esta vez traemos experiencias de estos hombres que todos hemos visto, pero poco sabemos las cosas que ellos pueden ver en el cumplimiento de su servicio. Hoy traemos experiencias de militares. Antes de empezar, no olviden dejar un like y suscribirse si les están gustando las historias, y si quieren compartir la suya, pueden enviarla al correo o los contactos que están aquí abajo y en la caja de información. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. El marino loco era un militar que actuaba de forma ruda en contra de narcotraficantes. Cazaba con extrema violencia a sicarios y cabecillas, a quienes exhibía golpeados y vestidos con ropa interior de mujer. Además de vestirlos con lencería, a Eric Morales Guevara, alias el marino loco o el Mr. Thor, le gustaba burlarse en fotos y videos de sus prisioneros, lo que le valió el odio de decenas de narcotraficantes que llegaron a ofrecer grandes sumas por su cabeza. Uno de ellos, el llamado Comandante Toro, Julián Manuel Loaiza Salinas, del Cártel del Golfo. El Comandante Toro nunca olvidó todas las humillaciones que el marino loco hizo a integrantes de su cartel, por lo que su intención de encontrarlo originó que la madrugada del 22 de abril del 2017, los elementos del ejército mexicano lo abatieran en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. También fue acusado de allanar casas de los capos y destruir sus pertenencias de valor. Uno de los casos más sonados fue que tras la irrupción de la vivienda de Silvestre Aro Rodríguez, el Chive, cabecilla del Cártel del Golfo en la ciudad de Tampico, el marino se llevó las cenizas del padre del narcotraficante. El equipo del marino loco había estado involucrado en una serie de importantes detenciones y aseguramientos de efectivo, drogas y armas que deterioraron gravemente las operaciones de los carteles del narcotráfico. Mi bisabuela me contaba historias de mi bisabuelo cuando estuvo en el ejército. Se enlistó en 1941, cuando los mandaban a vigilar los puertos en caso de un ataque, o de cuando tenían que caminar durante días porque no había carreteras como hoy para llegar a otro pueblo, entre la selva y las sierras. Me contaba igual sobre cuando lo enviaban a hacer aprehensiones. A veces los aventaban a los pantanos para desaparecerlos, o los amarraban a sus caballos para desbarrancarlos. Mi abuelo se pensionó antes porque le ordenaron atrapar a un cabeza grande, vivo o muerto. Le dijeron que lo pensionaban o podía seguir, pero se arriesgaba a que lo mataran los secuaces del tipo por venganza. Todavía conserva sus medallas y diplomas. Para empezar, una de mis tías se casó con un exmarino, hace ya unos años. Él contó que es muy probable que durante las noches que les toca hacer guardia, en la base vean y escuchan cosas. Él le contó que una vez estaban él y 4 compañeros más comiendo en su descanso, cuando dicen que vieron a un soldado entrar caminando, cubierto de sangre. Ellos se asustaron y trataron de seguirlo para brindarle ayuda, pero cuando cruzó por un pasillo, nunca lo encontraron. En un programa radial, un militar narró que se encontraba con su tropa patrullando en la selva, hasta que se les apareció un perro y los soldados se distrajeron con él hasta que fueron atacados por la guerrilla. Estos no pudieron ganar la batalla. Al otro día se les apareció el mismo perro y pasó exactamente lo mismo. En el tercer día, cuando se aparece el perro, el capitán ordena dejar sin vida al perro, enterrarlo cerca de una roca y volver a ese mismo punto dentro de una semana. Ya transcurrido ese tiempo, el capitán de la tropa ordena desenterrar al animal y ¿cuál sería la sorpresa de todos? Que no era un perro, sino un brujo que trabajaba para la guerrilla. Los casos sonados de los halcones voladores. Se dice que cuando los soldados capturaban narcos, generalmente niños halcones, los subían a un helicóptero y de ahí los dejaban caer para que volaran. Esto en referencia al nombre de lo que hacían. Dicen que muchos soldados se apuntaban a esas misiones para hacer eso. Una vez mi papá contó que el hijo de un amigo de él prestó servicio en una base militar de una zona rural. Resulta que el muchacho tuvo la amarga experiencia de que lo mandaron a hacer guardia esa noche, y pues los compañeros y los demás contaban que ahí penaba un muchacho que fue degollado por la guerrilla. El hecho fue que este muchacho se quedó dormido en una hamaca. Dicen que lo despertaron diciéndole: «No se duerma, mi lanza, que le puede pasar esto». El muchacho dice que cuando el ente le dijo así,
Este alzó el cuello y estaba degollado. También decía mi papá que en esa base pasaban sucesos extraños, a los cuales el hijo del amigo de él ya se había acostumbrado. Resulta que penaba un sargento de la base que se había suicidado de un tiro en la cabeza, y que muchos lo veían pasar, sobre todo cuando hacían guardias. El sargento se lo solían encontrar haciendo las rondas, y él hacía el famoso saludo militar, y es que se llama así. El hecho es que los demás soldados le respondían con el mismo saludo y le decían: mi sargento, no se preocupe, vaya y descanse que nosotros hacemos la ronda, y que así era la única forma de que él se fuera y los dejara terminar de hacer el turno de guardia. En el estado de Guanajuato, en la sierra, cuentan que andaban buscando sembradíos de marihuana. Estando en lo más profundo del monte, decidieron acampar para pasar la noche. Entonces, los despertaron unos gritos a lo lejos que parecían el llanto de una mujer, como si la estuvieran torturando. Entonces se pusieron alerta, pero no pudieron dar con el origen del sonido. Al otro día siguieron buscando los sembradíos y se adentraron más a lo espeso de la sierra y les cayó la noche. Entonces encontraron una cueva y, pasadas las horas en la madrugada, volvieron a escuchar esos lamentos desgarradores. Se dieron cuenta que venían de lo profundo de esa cueva. Se dividieron y unos se quedaron resguardando el campamento, mientras los otros se iban adentrando más a la cueva sigilosamente, con las armas empuñadas. Dicen que a lo lejos vieron unos seres de aspecto reptiliano, de piel verde y escamosa, con cara de lagarto como de 2 metros de altura, que estaban sacrificando a una mujer. Todos se quedaron petrificados sin poder creer lo que veían ante sus ojos, cuando de repente uno de ellos se dio cuenta de su presencia y alertó a los demás con un raro sonido. Entonces todos se echaron a correr descargando todos los cartuchos contra esos seres, pero parecía que las balas rebotaban en su piel escamosa. 2 de ellos alcanzaron a 3 soldados, arrancándoles de un tajo a 2 de ellos un brazo, y al otro desgarrándole el abdomen exponiendo sus intestinos. El sargento pidió rápidamente apoyo por la radio, pero no parecía funcionar. Así estaban conteniendo con las balas que parecían ser inútiles, cuando de repente se oyó que venía un helicóptero, pero se dieron cuenta que era de color negro. Todos supieron que no era uno de ellos, porque no manejaban ese color en las aeronaves. De él bajaron 4 hombres fuerte armados con trajes metálicos negros y caretas que impedían ver sus rostros. Entonces se acercaron a ellos y les ordenaron que se retiraran, que ellos harían cargo de la situación, pero sus voces sonaban muy metálicas. No parecían ser humanas. Entonces esos hombres entraron a la cueva y todos fueron testigos de esa masacre. Vieron cómo sacaban a 2 de esos seres reptilianos acribillados. 2 de esos agentes se le acercaron y les dijeron que no mencionaran eso a nadie, que ellos trabajaban directamente con el gobierno y que sabían perfectamente quiénes eran y, si decían algo, irían directamente a buscarlos. Entonces se fueron en su helicóptero con esos 2 seres que habían capturado. Ahora saben que hay organizaciones secretas que trabajan con el gobierno capturando a esos seres de otros lugares, y que nada de eso sale a la luz, y no solo en México, sino en todo el mundo. En México, durante la llamada Operación Cóndor, un plan que consistía en localizar y destruir cultivos de amapola y marihuana, el ejército cometió crímenes y abusos en contra de la población civil. Uno de los casos más sonados fue el caso de un piloto llamado Manuel Atilano Escandón, quien fue incriminado por los militares. Fue torturado y obligado a realizar un vuelo con los soldados por el Triángulo Dorado. Atilano se estrelló a propósito matando a los elementos que viajaban con él. De hecho, los Tigres del Norte tienen un corrido al respecto. Cuando anduve en Sonora, una vez íbamos en un recorrido por un ejido en la madrugada. Llegamos a una parte donde ya había unas cuantas casitas, y a lo lejos miré que había una señora ya mayor en una mecedora afuera de su casa. Eran como las 3 de la mañana. No se me hizo raro porque, por lo regular, la gente de los ranchitos comienza sus actividades muy temprano. Al llegar a la esquina de la casa, la señora ya no estaba. Se me hizo raro, pero pensé que por el cansancio ya andaba alucinando, pero mi compañero que iba al lado de mí me dijo: oye, ¿sí viste a la señora que estaba en esa casa? Ya no está. Le dije que sí me había percatado, pero por el cansancio pensé que solo estaba alucinando. Tengo varias anécdotas paranormales de varias cosas que llegas a ver. Una vez un soldado me contó que una de las pruebas para quitarle sensibilidad
es que te asignan a un perrito como amigo. Se hacen mejores amigos, cumplen misiones juntos, se encariñan y la prueba final tiene que ver con supervivencia, en donde con el paso de los días tienen que elegir entre desertar del ejército, matar a su perrito y alimentarse de él. Hace un tiempo vi una historia de un soldado de Vietnam que contó que durante la guerra encontró junto con otros soldados un pasadizo bajo la tierra. Este llegaba a una habitación en donde estaban unas personas como en una especie de hipnosis, por no decir medio muertas, y frente a ellos había una estatua de oro de una mujer con tentáculos en vez de piernas. Aparte había veladoras prendidas que, según el que relata, tuvieron la duda de quién mantenía esas veladoras prendidas y en estado de hipnosis a esas personas. La historia es bastante psicodélica, pero sí está entretenida. Está en YouTube como Bajo Vietnam. Un elemento de fuerzas especiales que conozco me contó que él iba con la tropa en unos camiones de los grandes y uno se desbarrancó. Encontraron a todos menos a un teniente. No me acuerdo bien del rango. Ya cuando llegaron a la sierra y montaron todo su campamento, uno de los elementos en la noche disparó. Y al ir a ver por qué había disparado el elemento, él estaba en shock. Ya cuando recuperó la conciencia, dice que había visto a la muerte que venía por él y que por eso le disparó. Ya pasando unos días en la sierra, el elemento desaparece y nadie sabe de él. Pasan otros días y ven que viene de afuera del campamento, pidiendo municiones y equipo porque el teniente había ido por él en la madrugada para que le ayudara. Pero nunca se encontró el cuerpo del teniente. En ese punto ya nadie sabía qué le estaba pasando al elemento. Lo bajaron de la sierra para que una ambulancia militar se lo llevara, pero él en su locura estaba diciendo que todos iban a morir, que no iban a poder canalizarlo ni nada. Ya más adelante sobre la carretera pasó un accidente y murieron todos los de la ambulancia menos él. Pasando el tiempo, me cuenta el militar que en un enfrentamiento en otro lado de México, en un panteón encontraron la cartera del teniente. Y el elemento que había quedado loco, lo que se sabe es que todos sus amigos fueron muriendo de uno en uno, hasta que le llegó su momento a él también. Algo muy conocido aquí en Colombia, que pasa con algunos militares, pero más que todo en las guerrillas, es el caso de las personas que se mandan a rezar para ser invulnerable a las armas. En programas de terror he escuchado varias llamadas de militares que cuentan eso. Y dicen que al dispararle a estas personas rezadas, las balas les atraviesan pero no les pasa absolutamente nada, porque es un rezo muy fuerte con magia negra. Tanto así que se dice que no pueden morir por más heridos que estén, y que cuando una de estas personas ya se quiere dar de baja, tienen que traer a un brujo para que les quite el rezo. Mi papá era militar teniente de infantería. Lo trasladaron a Chiapas, a San Cristóbal de las Casas, específicamente a Rancho Nuevo. Todo por ahí es bosque. Una madrugada que estaba lloviendo, tenía que cruzar del cerro del extranjero a la unidad habitacional. Cuando iba en medio del bosque, se topó con una mujer de blanco, a lo cual se hizo a un lado. Volteó a verla y vio el rostro de la mujer y además iba flotando. No le dio miedo, no se asustó. Al llegar a la casa le contó lo sucedido a mi mamá y le dijo que era una mujer muy hermosa. A los meses murió mi papá en San Isidro Ocotal y fue una muerte terrible. Un ex jefe del ejército peruano de nombre Víctor relató su experiencia cuando trabajaba en la época de los 90 combatiendo en la selva. Ellos eran 18 militares caminando por la jungla. Realizó un conteo y de repente se dio cuenta que habían 19 militares. Reunió a todos verificando sus nombres de cada uno, hasta que uno no supo responder. Se dio cuenta que ese militar era idéntico a otro. Le hizo más preguntas, pero el soldado retrocedía cada vez más y el jefe ordenó fuego. Los 18 militares dispararon y salió corriendo desapareciendo en la maleza. Pensaron que se trataba de un infiltrado. Para ello, llamó a los de más alto rango y les dijo que estuvieran alerta. Decidieron seguir avanzando. Ya después de 20 minutos, mandó a hacer otro conteo y otra vez había 19 militares. Esta vez había duplicado al mano derecha del general. Hizo las preguntas claves y dispararon, pero desapareció de nuevo entre la maleza. Recorrieron 5 kilómetros más, donde ese ser duplicó al propio jefe.
hasta que disparó y observaron el cuerpo de este ser. Fue como si la bala atravesara un líquido. El general preguntó: ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? El sujeto no respondía y se fue alejando, donde se tornaba de un tono gris casi cristalino hasta desaparecer. También hubo otras personas que coincidieron con este suceso. Yo siempre quise ser marino, ya que mi abuelo también lo fue, pero jamás me dejó. Me llegó a contar de pequeñas cosas que llegó a hacer, como es muy común que los marinos estén acostumbrados a dormir donde sea, en sillas, espacios de metal reducidos, etc. Tengo otro conocido que fue militar y dijo que saliendo del entrenamiento los mandan a las sierras a patrullar, pero que solo los mandan para que el narco los asesine, y los que regresan se dan de baja o los siguen mandando a diferentes lugares de ese estilo. Se supone que eso hicieron en su momento para ahorrar presupuestos. El mismo conocido me contó que en una ocasión estaban en una sierra y vieron una bruja secuestrando a un bebé recién nacido. Vieron cómo lo iba rebotando contra el suelo y al final solo lo dejó, pero el bebé estaba completamente morado. La siguieron unos metros más, pero no se explicaron a dónde terminó escapando. Mi conocido llega a decir que tiene muchas historias parecidas, solo que no le gusta platicarlas porque dice que hay algunas de las que él mismo duda de lo que vio, y no sabe si de verdad pasó o solo fue producto del estrés al que estaban expuestos. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Definitivamente son de esas historias que menos pensamos que les pasan a los militares cuando los vemos haciendo su trabajo. Déjenme saber en los comentarios si quieren la parte 2 de este video. No olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.